El crimen de la Rambla Wilson, un horrible asesinato ocurrido en el invierno de 1923. El cuerpo de una mujer yace sin vida en las rocas con una herida profunda en el cuello. A este hecho se le conoció como la degollada de la Rambla Wilson, y la historia, además de trágica, es muy interesante. El cadáver de esta mujer fue hallado en las rocas de la Rambla frente a las canteras del Parque Rodó el 28 de abril de 1923. El cuerpo presentaba heridas en la cabeza y un corte profundo de más de 10 centímetros a lo largo del cuello. Durante varios días el cadáver permaneció en la morgue, expuesto, esperando a que alguien identificara a la víctima. Al no obtener avances en la identificación de la víctima, ocurrió un hecho insólito. El jefe de investigaciones mandó hacer una mascarilla con el rostro de la mujer, y luego con esa máscara se fabricó un maniquí de cera que fue exhibido públicamente en vidrieras y en la policía. El objetivo era que alguien logre identificar a la víctima. La figura de cera fue exhibida en la vidriera del comercio Al Signo Rojo, en la avenida 18 de Julio y Andes. Esto generó grandes aglomeraciones de gente interesada en reconocer a la víctima y también de muchos curiosos. Esta insólita estrategia trajo resultados. Un matrimonio judío-ruso de apellido Litvan reconoció las ropas del maniquí y afirmó que la víctima trabajaba con ellos como empleada doméstica. Su nombre era Petrona López, una joven de alrededor de 25 años y aparentemente de origen argentino. Sus patrones la describían como una mujer silenciosa y reservada, que le gustaba escribir cartas y hacía crochet. Se registraron varias coincidencias entre los objetos y la vestimenta de la difunta y lo que sabía la familia Litvan. En el cadáver se hallaron 10 pesos ocultos que coincidía con lo que le había pagado la familia Litvan por un mes de trabajo. Además, se encontró un pañuelito que tenía una flor bordada similar a la que la empleada poseía. El vestido de seda cruda con un lazo coincidía con lo que ella vestía cuando salió de la casa de los Litvan. Además, los zapatos de la mujer presentaban un remiendo reciente y esto coincidía ya que la víctima los había mandado a arreglar. Hasta este punto no se tenía ni rastro del asesino, hasta que ocurrió otro hecho insólito. La madre de Petrona, que residía en Buenos Aires, afirmó haber recibido una carta fechada el 10 de mayo, posterior a la muerte, donde la supuesta Petrona decía que estaba con su esposo en la ciudad de Santos, en el estado de San Pablo, en Brasil. Esta carta original sí había sido escrita por Petrona en Montevideo antes de morir. Luego, su marido la modificó agregando una postdata, indicando de que ambos habían viajado a Brasil, y la envió posteriormente desde Santos para confundir la investigación. Por increíble que parezca, en esta carta estaba la dirección exacta de donde se estaba alojando el marido en Brasil. Su nombre era Javier Álvaro Vega y tenía una amante en Uruguay llamada María Angélica Ferraris, y ambos viajaron a Brasil luego del asesinato de Petrona. Con esta información, la policía local se presentó en esa dirección y fue el propio Vega quien los atendió. Estos pidieron hablar con su esposa, Petrona López Ormaeche. Él respondió que estaba descansando, pero la policía insistió en que vaya a buscarla. La policía aguardó hasta que Vega trajo a su mujer, que en realidad era su amante. Estos, conocedores de la situación, le enseñaron una foto de Petrona y le respondieron que en realidad querían hablar con su verdadera esposa. Tanto Vega como su amante, al escuchar esto, quedaron pálidos. La amante relató que habían cruzado Brasil como marido y mujer, con la libreta de matrimonio auténtica que estaba en poder de Vega. Ya detenidos por la policía brasileña, fueron enviados de vuelta a Uruguay por el buque Balmes, donde fueron alojados en un camarote con custodia. Y Vega, el asesino, comenzó a desmoronarse y terminó confesando el crimen. Vega dijo que el 28 de abril a las 6 de la tarde se encontró con Petrona en la esquina de las calles Río Branco y Uruguay, y desde ahí partieron rumbo al Parque Rodó en un tranvía de la compañía La Transatlántica. Ambos habían quedado en ir a pescar esa noche en la Rambla. Llegaron a la zona de las canteras del Parque Rodó y ambos se sentaron de cara al mar. Vega manifestó que no tenía ganas de pescar. En ese momento se dio una discusión bastante intensa entre los dos y él terminó amenazándola con dejarla abandonada sola en el lugar. Pero las discusiones no cesaron. Según la crónica de la época, Vega, ciego de ira, sacó de entre sus ropas un trozo de hierro y le aplicó a su mujer varios golpes en la cabeza y luego arrojó el arma. Este creyó que su mujer se encontraba sin vida, hasta que empezó a oír quejidos. Entonces sacó de su bolsillo una navaja de afeitar y le infirió un corte profundo en el cuello. La muerte se produjo sobre las 7 de la tarde cuando ya había anochecido. Vega huyó de la escena del crimen a pie. El resto del tramo lo hizo en un tranvía hasta la calle Marcelino Sosa, camino a la pieza en donde iba a planear su huida a Brasil junto a su amante María Angélica Ferraris. Otro hecho insólito se dio durante el interrogatorio. El asesino se intentó justificar diciendo que su mujer estaba embrujada. Para sumar otro hecho bizarro a esta historia,
Días después del crimen, la amante María Angélica fue hasta la morgue donde estaba exhibido el cuerpo de Petrona, pero no la reconoció. Cuando volvió a la pensión, Vega le preguntó dónde había estado, y ella le dijo que había ido a ver el cuerpo de la degollada. A lo que Vega se exaltó y le preguntó que si estaba loca y que iba a tener pesadillas. En el desembarco a Montevideo, Vega fue abucheado por una multitud que le gritaba asesino. Finalmente terminó recluido en una cárcel de Miguelete y su amante en el asilo del Buen Pastor. En 1929, Vega intentó fugarse del Hospital Maciel durante un tratamiento y terminó siendo abatido y herido de muerte. Dicen que las historias no mueren con el crimen. Según algunos testimonios, aún hoy en la Rambla Wilson puede verse una figura blanca de una mujer entre las rocas. Se cuenta que una figura aparece distante antes de desaparecer con el viento, que su llanto leve se confunde con el oleaje. Tal vez es solo el eco de lo vivido, tal vez algo más perdura que la muerte misma.